Saludamos al doctor Alfredo Borrero, médico cirujano, especialista en administración hospitalaria, quien ha tomado el reto de candidatizarse a la vicepresidencia de la República. Se encuentra en la coalición, creo, Partido Social Cristiano, en binomio con el señor Guillermo Lasso. Está de más indicar que Alfredo Borrero es un ciudadano cuencano, residente ahora en la capital de la República, y quisiéramos iniciar este diálogo, Alfredo, al tiempo de saludarte, eh, tras mucho tiempo, conocer cuál ha sido la principal motivación para esta candidatura. Han habido médicos en la política ecuatoriana, sin duda, de los últimos quizá el más relevante, el expresidente Alfredo Palacio, pero no es precisamente una profesión ligada a la política. Un privilegio verte por lo menos así, no nos hemos visto algunos años. Me siento muy contento de estar contigo y de esta forma poder transmitir nuestros puntos de vista a tus innumerables radioescuchas por medios telemáticos. Efectivamente, ha habido vicepresidentes de la República, desde poetas hasta vicepresidentes que están ahora en la cárcel. Y también dentro de ellos ha estado un expresidente de la República, médico, que lamentablemente no cumplió ninguna función porque no le asignaron una función. En nuestro caso va a ser diferente, porque Guillermo Lasso en su artículo, en su disposición, va a encargar el tema de la salud al vicepresidente. Es decir, vamos a sentar en la mesa a todos los actores de la salud en la vicepresidencia y vamos a generar políticas de salud que luego en el transcurso de la entrevista quisiera contar. ¿De dónde nació ese nexo de la medicina, profesión sumamente dura, de larguísima, continua y diríamos interminable preparación, a la política, que la política tiene en común con la medicina, esto del servicio público, pero que se ha visto tan desvirtuada en muchos países del mundo, no solamente en Ecuador? De acuerdo, Gustavo. Yo creo que las dos conexiones de la política y la medicina son el servicio. Los médicos somos personas entregadas a los demás. Los políticos a veces se entregan a los demás. Por lo general lo que utilizan es a la persona para sus fines. Y en este servicio, en esta unión, lo que me desagrada, sin haber sido un militante de la política, creo que todos hacemos política, como decía muy bien Aristóteles, el ser humano es un animal político. La política es el servicio, la medicina es en el servicio. La diferencia es que ahora la política ha servido para servirse y eso es donde yo reniego completamente. Viene esta coyuntura en una situación sumamente particular para el Ecuador, para el mundo, que es la pandemia, la crisis generada por el coronavirus, la COVID-19, que ha puesto en jaque a todos los países del mundo y en Ecuador particularmente ha dejado expuestas todas las debilidades del sistema de salud de Ecuador. Un importante reto queda entonces por delante. La lectura que nosotros teníamos al analizar y comenzar la construcción del plan de gobierno en el área de salud, nosotros veíamos que el objetivo de salud en el país no se ha cumplido y la pandemia lo que vino a hacer es a develar esa realidad. El modelo de atención de salud que no es el adecuado es un modelo de atención de salud de tipo curativo. Nosotros tenemos que tener un modelo de atención de tipo preventivo. Hacia allá vamos a ir. El enfoque preventivo tiene tres grandes pilares, que son salud, salubridad y vida saludable. Con eso vamos a pensar en el ciudadano como primero. Al hablar de vida saludable, hablas desde la alimentación, el medio ambiente, la protección general, el ejercicio, el no uso de drogas para consumo humano y la salubridad implica, Gustavo, que tengamos en las áreas rurales y en algunas áreas urbanas servicios básicos, agua potable, alcantarillado. El 40% de ecuatorianos no tienen acceso al agua de calidad, lo cual significa que vamos a tener potencialmente más enfermos porque no consumen agua de manera adecuada, sus excretas no son eliminadas de la forma adecuada. Y salud implica cuidar al niño, cuidar a la madre, cuidar al personas adultas y al anciano. Cuidarles significa también las enfermedades vectoriales y de temporada, como sucede en la costa, que ahora está descuidado. Por lo tanto, esta palabra de 5 letras que es salud implica un hilo conductor a todos. Si no tenemos salud, no estamos
en la condición ni de estudiar ni de trabajar. Pero la salud es también un derecho y un derecho que la Constitución lo señala muy claramente, debe garantizarlo el Estado ecuatoriano. La realización se vincula al ejercicio de varios otros derechos, el del agua, el de la alimentación, el de la nutrición. El Estado está obligado, según la Constitución, a garantizar a través de políticas públicas el acceso permanente, oportuno, sin exclusión a la salud y a todos estos derechos. Esta situación que queda en muchos casos exclusivamente en la letra de la Constitución en este caso, ha sido cumplida de una manera muy precaria en Ecuador. ¿Cómo cambiar esto en un país en crisis, con una profunda crisis económica que le afecta? Debemos garantizar el acceso a la salud de manera gratuita y con calidad. Y la calidad tiene también implícito un tema que es atenderlo con corazón, es decir, ponerle cariño a la gente, porque cuando accedemos a los sistemas de salud, no nos atienden a tiempo, nos dan una cita a los 3 meses, probablemente ya cuando ese paciente está en el cementerio. Debemos garantizar sistemas de atención de salud, como tú muy bien lo dices, en el cual tanto el que esté en el sistema de salud pública como el sistema de salud manejado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual significa que estamos hablando de un presupuesto alto, pero ¿cuál ha sido la tónica común de la salud ahora, Gustavo? El robo. O sea, mientras se compraban mascarillas en nuestro fideicomiso Salvarvidas, que surgió paralelamente a la epidemia en 1.25, en 1.30, se compraban mascarillas en $6. Entonces eso significa que se robaron el dinero de los hospitales y lo llevaron a sus bolsillos. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a cuidar el dinero del Estado, que es más sagrado que el dinero privado, porque el dinero del Estado es producto de la generación de todos los ecuatorianos. Muy bien lo dices tú, en la Constitución es un derecho a la educación, es un derecho al agua, pero no se cumple en la realidad. Ahora, Ecuador vive épocas diferentes. Esta época de las bonanzas petroleras, aquella que se dio en los años 70, esta última en inicios ya del siglo XXI, nos mostraron a un Ecuador como lo es, un Ecuador muy rico, que además tuvo coyunturas envidiables con el boom petrolero, que lamentablemente fue desperdiciado. Y el escenario en el cual eventualmente a ustedes, a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, en caso de ser favorecidos por el voto de los ecuatorianos, les va a tocar tomar las riendas del país, muestra un escenario totalmente diferente. Hay cifras de UNICEF, del Fondo Monetario Internacional, que señalan que 1.800.000 personas han caído y van a caer en la pobreza en el año 2020. Es decir, esto aumentará la pobreza en 10 puntos porcentuales en el país y la economía en general en Ecuador está previsto que se reduzca un 11%. Esto hace el reto aún mucho más difícil. Totalmente de acuerdo. En el concepto general ha aumentado también la mortalidad infantil y el desempleo. Aproximadamente 300.000 personas en esta pandemia han dejado de tener empleo. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar como actúa el padre de familia cuando tiene que apretarse 3 veces el cinturón. Hay que destinar los pocos ingresos que tiene para los temas primordiales. Hay que cuidar, el padre de familia cuida la alimentación y la salud de las personas integrantes de este núcleo. Consideramos que debemos reactivar la economía con este ejemplo muy claro que dice Guillermo, que deben existir dos motores, el motor de la inversión privada y el motor público. Lamentablemente en este tiempo todo lo privado ha sido mal utilizado y ha sido mala palabra. El generar empleo por el área privada para el gobierno del expresidente Correa significaba que así no debería conducirse. Existen grandes emprendedores en el área privada, como también existen grandes proyectos en el área pública. Por lo tanto, la reactivación de la economía tiene que ser paralela a creación de programas y sistemas que sean en beneficio de los ciudadanos. Estamos recibiendo ahora un préstamo entre el primer préstamo creo que llegan a $2.000 millones y esos $2.000 millones van a ser invertidos para pagar el gasto corriente. Como ciudadano yo creía que ese dinero iba a ser sembrado en el Ecuador, es decir, darles apoyo a los pequeños industriales, a los agricultores, a la gente que necesita.
El tamaño del Estado, mi estimado Gustavo, no se ha reducido. El presidente Moreno dijo que iba a vender las empresas improductivas, que iba a vender los aviones, pero todo sigue igual. Por el contrario, creció el Estado obeso, siguieron comprando automóviles y vehículos para desplazamiento de las autoridades y robando el dinero, que esa es la parte más grave del cáncer que tiene el país. Lo digo en un término médico porque a veces el cáncer nos lleva a la muerte y así se está llevando a la sociedad ecuatoriana. Debemos pensar entonces que los cambios vienen a través de una reducción del tamaño del Estado y de oportunidades de mayor crecimiento para el sector privado. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos en las mesas de trabajo de la Fundación Ecuador Libre, que a propósito es el único movimiento político de creo, y debo puntualizar, yo no soy afiliado, nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he ejercido ninguna función de tipo pública, pero en estas mesas de diálogo lo que se está haciendo es modernizar el Estado, las trabas burocráticas que tenemos, la cantidad de papeleo que tenemos que hacer. Quieren colocarnos más impuestos, lo único que están haciendo es favoreciendo a que la gente no invierta. ¿Cómo inviertes en un país, Gustavo, en que en lugar de ponerte beneficios, facilitar la gestión, te ponen trabas? Esta reducción del tamaño del Estado va a venir para la cantidad de empresas improductivas que se crearon en la época de Correa y que se mantuvieron ahora en estos 4 años. ¿Qué piensa Alfredo Borrero sobre los subsidios desde el Estado para la población? Creo que hay subsidios que deben ser enfocados a las personas que menos tienen. Por ejemplo, el subsidio al gas. El gas, como sabemos, es una medida que va a la gente pobre, pero el subsidio a los combustibles, lo digo también como ciudadano, de lo que he podido escuchar, el subsidio a los combustibles es para que pocas personas se hagan muy ricas, porque lo que hacen es fomentar el contrabando y vender gasolina gas o otros derivados, por ejemplo, a los barcos chinos. Entonces el subsidio debe ser muy bien enfocado para que ese subsidio no favorezca a las clases que más tienen, debe favorecer a las clases más desposeídas, que son la mayoría en el país. Pero, ¿y subsidios como el bono de desarrollo humano? Yo tengo una filosofía que creo que es importantísima, que hay que enseñarle a que tengo a pescar y no darle el pescado. Es decir, a veces se ha distorsionado el bono de desarrollo humano porque se ha utilizado para otras cosas que no son las que necesitan. Si nosotros apoyamos a la familia, apoyamos a que puedan educarse los hijos, a los agricultores, como en el caso de Cotopaxi, que no tienen acceso a insumos porque simplemente el banco, el ex banco de fomento se ha convertido en un chulquero más. Entonces debemos potencializar eso mediante hechos tangibles. A veces es mejor que no tengas el dinero porque el dinero utilizas en comprarte un celular. Es mejor dar obras y dar acciones para que favorezcan a la sociedad. Pero volvemos a la situación del país. Este Ecuador de la época de la pandemia. Aquí en Ecuador solamente entre enero y el mes de octubre se prevé que 600,000 personas hayan sido desvinculadas de sus trabajos. El gobierno acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual se prevé que la cobertura social en programas como el Bono de Desarrollo Humano tienen que subir del 37 al 80% de las familias ubicadas en los dos quintiles más pobres o más precisamente en los tres deciles con menores ingresos del país. La idea se señala es expandir el bono de desarrollo humano de los actuales 62,000 aproximadamente a una cifra de 225,000 familias. Aparentemente ese es el camino a seguir con los sectores más pobres. El tema de la pobreza en la ruralidad y en la marginalidad no solamente es la imposibilidad de tener un trabajo fijo. Lo importante de eso es entender cómo ocurre, para citar un ejemplo, en Achupallas, que es una parroquia alejada de la provincia de Chimborazo, 3.820 metros de altura, donde no tienen agua, donde no tienen alcantarillado, donde no tienen un profesor que les dé clases a los chicos y tampoco tienen un médico que les atienda. Entonces, el beneficio social tiene que incluir a las personas en las necesidades básicas también, Gustavo, porque si nosotros nos olvidamos de estos principios de solidaridad con el que menos tiene,
también debemos enfocar nuestras acciones a eso. Y si tenemos la necesidad de aumentar, de apoyar mediante el desarrollo económico, es decir, colocarles a las personas con dinero para que puedan de esa forma mantener el hogar, para que puedan traer comida a sus casas, tenemos que hacerlo. Y el Estado tiene que priorizar su gasto, y priorizar su gasto, como lo insisto, a los sectores más desposeídos. Hay otro aspecto del convivir nacional que lamentablemente ha sido materia de noticia. Ecuador ha hecho noticia por este tema, el de la corrupción, una corrupción flagrante que no ha encontrado límites, que ha superado incluso sensibilidades de carácter humano. Hemos visto lo que ha pasado con la pandemia, con la administración de hospitales, los negocios que se ha hecho hasta con fundas para cadáveres en Ecuador. Hay un informe reciente de entidades de prestigio que los conoce y los ha divulgado el propio Fondo Monetario Internacional, de que un 30% del dinero público se va en corrupción. ¿Cómo se va a combatir este tema? Yo quiero sumar una cifra. Nos han dicho que 70.000 millones de dólares salieron del Ecuador en corrupción. Cuando no existe una voluntad política para perseguir el dinero y perseguir a los ladrones, no se puede conseguir nada, porque en estos 4 años no se ha identificado tal vez quiénes son, pero no se ha identificado la ruta del dinero. Nosotros tenemos que ser categóricos en el ejercicio de la función pública. ¿Y qué se va a hacer? Cosas tangibles, cosas reales. Por ejemplo, vamos a tener un código de ética. El código de ética tiene que ser cumplido desde el presidente hasta el funcionario de más bajo rango, donde vamos a impedir que familiares estén en puestos claves en el Estado, donde vamos a impedir que los amigos y amiguetes estén en puestos claves en el Estado, donde vamos a hacer todo con claridad. Por ejemplo, en el tema salud, se debe hacer las compras con absoluta claridad, porque el tema de subasta inversa para comprar, por ejemplo, medicamentos, tiene una serie de entretijos de caminos medio torcidos donde se favorece a un grupo especial de farmacéuticas. Cuando más tiene la persona, más debe invertir en sectores sociales, pero en el Ecuador, como tú muy bien lo analizas, en esta época de bonanza petrolera, lo que menos se ha hecho es invertir en el tema social. Dicen que lo ha hecho, pero la realidad social, cuando uno visita el campo, es la misma de hace 20 o 30 años. Por lo tanto, ¿cómo combates a la corrupción? Hay una parte de la filosofía que dice que la gente quiere más tener que ser. Y cuando uno quiere tener más, lo que hace es lujuria, avaricia y una serie de pecados capitales que no terminan por uno mismo, sino terminan por corromper todas las estructuras del Estado. Por eso es más importante ser. ¿Y cómo se demuestra eso? Con una vida limpia. Con una vida limpia, caminando por las calles, terminando ya la actividad, en mi caso profesional, en una parte de mi vida, sin haber perjudicado a nadie, haber hecho las cosas bien y con absoluta honestidad. ¿Qué idea tiene Alfredo Borrero sobre las ideologías políticas, las corrientes de pensamiento? Hay mucha gente que dice que las ideologías, aquellas clásicas de izquierda, de derecha, del capitalismo, del marxismo, han quedado atrás. ¿Qué es lo que piensa Alfredo Borrero sobre estos temas? Cuando la persona hace bien las cosas, no importa si tienes hambre, si no tienes salud y si no accedes a la educación, el que soluciona, el que resuelve los problemas, a mí poco me importa que sea de derecha o de izquierda, porque tanto en la derecha como en la izquierda, si les queremos encasillar, hay gente que ha hecho las cosas bien. Lo que no me gusta es ideologizar y satanizar. Entonces, no creo en la derecha ni en la izquierda, creo que en la gente que hace las cosas bien, con servicio dedicado a los que menos tienen. Pero creo que todos los ciudadanos, por esencia, por la calidad de ser humano, en alguna medida somos políticos. ¿Cómo te ubicas tú, Alfredo, en este espectro entre izquierda-derecha? Yo soy una persona que creo en la libertad de pensamiento, respeto los conceptos de todos, pero soy una persona que lo he demostrado a través de mi vida, que me gusta la libertad. Por lo tanto, si quieres llamarle liberalismo a ese concepto, puede ser el liberalismo, donde tú tengas una sociedad con justicia
y con absoluta y total libertad de pensamiento, porque cuando te quieren cooptar, cuando quieren coartar y decirte, ideologizarte, como ocurrió en el régimen anterior, donde los libros tenían la foto del líder, donde teníamos que hablar solamente lo que él nos decía que pensemos, ahí estás entrando a un corte marxista, leninista o estalinista, y eso ya quedó para la historia. Nosotros vamos a repudiar toda forma, todo sistema de que el único que piense es el Estado, y ese pensamiento tiene que ser reproducido para todos los ciudadanos. Ahora, encuentro allí una contradicción, Alfredo, en lo que se refiere a esta libertad de pensamiento y a un pensamiento liberal. ¿Cómo una posición así eh, te permite estar junto a Guillermo Lasso, hablando sobre todo en algo muy concreto, particular, su posición con respecto al Código Orgánico de la Salud, en donde lo que menos se evidencia es posiblemente este espíritu o este pensamiento de libertad? Guillermo lo ha dicho muy claro. Yo voy a ser presidente de los 17 millones de ecuatorianos y no voy a ser rector de la moral de los ecuatorianos. Y eso creo que es muy positivo. Y de la diversidad de pensamiento, Gustavo, nace la luz. Guillermo tiene sus puntos de vista muy respetables, Alfredo Borrero tiene sus puntos de vista muy respetables, y lo que vamos a hacer es pensar en el otro, no en nosotros mismos. Por lo tanto, las decisiones políticas tienen que sumarse y tiene que pensarse en el bien común. Y en eso Guillermo, cuando iniciamos el Fideicomiso Salvar Vidas, demostró su inmensa calidad social. Por lo tanto, regresando al tema del Código de la Salud, el Código de la Salud vamos a esperar un año y vamos a hacer un código, vamos a liderar un código de la salud inclusivo e incluyente, donde esté la academia, donde estén los profesionales, donde están las mujeres, donde estén los representantes de varios pensamientos sociales, para hacer un código de la salud que englobe a todos. Ahora, No el código de la salud si que es que sea impuesto. si es que esto va a suceder, deberían estar ya trabajando en el Código de la Salud, Ya estamos. sabiendo que es un documento extremadamente complejo que en la Asamblea, cierto es, con intermitencias, ha estado en discusión y debate por 8 años. Así es, Gustavo. Ya estamos analizando, pero como tú sabes, tenemos que esperar un año para iniciar este movimiento social para construir un nuevo código de la salud, que no quiero que esté nadie fuera. Es decir, todos tienen que estar adentro, porque las leyes deben ser para nosotros los ciudadanos. No nos tienen que imponer las leyes, sino nosotros tenemos que construir un proceso mediante el cual las leyes tengan sus parámetros generales, pero todos deben opinar. Conozcamos un poquito más en detalle tu pensamiento, Alfredo, con respecto a algunos de los puntos claves más importantes del Código de la Salud que se encuentra en este limbo. Está por ahí el artículo 201, que es quizá uno de los más debatidos, más cuestionados por algunos sectores, que habla sobre, y esto lo entiendes tú muy bien, perfectamente por tu profesión, el de la prohibición a las casas de salud y profesionales de negar atención ante las emergencias médicas, sí, relacionadas con el aborto. Este ha sido totalmente descalificado por Guillermo Lasso, señalando que el artículo 201 directamente ignora el derecho a la vida. Yo no quisiera este rato entrar en un proceso de pugna, porque como tú sabes muy bien, el Código de la Salud está en el limbo, pero puedo expresar mi pensamiento como médico. Yo soy un defensor de la vida, y los médicos estamos para salvar las vidas. Y cuando a nosotros nos busquen, nosotros dejaremos nuestra posición personal y pensaremos en el paciente para convertirlo, ¿no?, mediante nuestra acción, en un acto en el que la persona podamos nosotros ayudarle para que su vida sea de alguna manera continuada, y nosotros haremos todo nuestro esfuerzo. A la sociedad civil le resulta muy fácil criticar la actitud, pero los médicos somos eminentemente unos trabajadores de la salud, y en este caso de la emergencia ginecobstétrica, los ginecólogos, que son los que se enfrentan, van a tener que actuar pensando en la vida de las personas. Ahora, algo que creo que hay que aceptarlo en una circunstancia cuando se conforma un binomio presidencial, es que se configura una especie de
de siamesismo. No sé si el término es correcto, pero es muy difícil disolver la posición del candidato a presidente con el de vicepresidente. Tienen que estar, yo diría que totalmente de acuerdo o en altísimo grado de acuerdo en las ideas. Guillermo Lasso, sin que nadie lo pida, emitió una carta pública excitando al presidente de la República justamente para lo que sucedió, para que se veten. Él señalaba determinados artículos del Código de la Salud. El presidente decidió vetarlo totalmente. Y Guillermo Lasso, él trajo el ingrediente ideológico a este tema cuando señaló algunos artículos del Código diciendo que estos artículos ideológicamente son altamente cuestionados y cuestionables, señalando de los sectores de los que viene. Y allí está el artículo que habíamos mencionado, también el 205 sobre políticas de prevención de la salud. Se argumenta allí que afecta el derecho de las madres y padres a educar a los hijos. El artículo 196 de la reproducción asistida, el artículo 193 de la atención en salud sexual y reproductiva, el artículo 208 también sobre tratamientos para trastornos mentales y adicciones. Todos estos artículos, conjuntamente con el 201 que nos habíamos referido inicialmente, fueron cuestionados duramente por Guillermo Lasso. ¿Hasta dónde coincide en toda esta argumentación y posición el candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero? Por suerte, Gustavo, este código, como vuelvo a insistir, este rato ya vetado. Esa fue una decisión del presidente de la República. No sé cuánto incidió, no creo que incidió, porque el presidente tiene todo el derecho de acogerse parcialmente, de vetar totalmente o de aceptar. Nosotros lo que queremos ver es al futuro, Gustavo. Y cuando estemos en el futuro, te voy a invitar a que tú participes en esto como representante, por ejemplo, de los periodistas para que nos des tus puntos de vista. No quiero este momento entrar en un conflicto porque respeto mucho la posición de Guillermo como Guillermo respeta mucho la posición mía. Por eso hemos construido un binomio en base de las diferencias, que es importantísimo que así se lleve a cabo. Y yo respeto su posición, él respeta la mía, y sobre el Código de la Salud van a participar todos los ciudadanos y vamos a construir un Código de la Salud, como lo vuelvo a repetir, incluyente, donde todos tengan participación y nuestro código va a ser a favor del ciudadano. Hablando y quedándonos en el tema de las ideologías que tendrán que ser llevadas a políticas públicas, posiblemente incluso a la generación de instrumentos de carácter legal, y haciendo relación nuevamente al artículo general de la Constitución que habla sobre el derecho a la salud de los ecuatorianos, que lo vincula también con el ejercicio de otros derechos como el acceso al agua. Guillermo Lasso no ha sido perfectamente claro en declaraciones públicas que ha hecho aquí en la ciudad de Cuenca, en este mismo medio de comunicación, y lo hizo también en Ondas Azuayas, con respecto al tema de la minería. Es muy importante para una ciudad como Cuenca, que está tomando una posición de liderazgo en el país, convocando a una consulta popular para poner a la población a que decida sobre el futuro de la minería versus la protección de sus recursos de agua, conocer qué es lo que piensan los candidatos en general. ¿Cuál es tu posición, Alfredo, con respecto a este tema? La minería, el derecho al agua, las consultas populares, porque a más de la de Cuenca, algunas se vienen preparando ya en el país. A mí me parece muy adecuado que los ciudadanos se expresen a través de una consulta y que defiendan sus recursos. Debemos defender el recurso al agua, debemos buscar una forma de explotación minera que no destruya el medio ambiente, que no se convierta luego en una mafia la exploración de nuestros recursos. Por lo tanto, debemos apoyar la visión ciudadana. Ese es mi pensamiento. Puede ser que Guillermo piense diferente, me encantaría que a él le preguntes cuando le entrevistes, estaremos en poco tiempo aquí, Sí. pero respaldemos la decisión ciudadana y lo hago como cuencano. Le Y hemos tenemos que preguntado y realmente no quisiera dejar una idea errónea. Él no es que apoya abiertamente a la minería, pero sí le da una puerta abierta. Me parece que él mencionaba alguna cota sobre la cual no deberían haber proyectos mineros, pero no tenía realmente una posición muy clara o incluso diría muy estudiada o meditada sobre el tema. Es la impresión que nos dio. debemos esperar que el pueblo se pronuncie y cuando el pueblo se pronuncia debemos respetar ese posicionamiento de los ciudadanos de la provincia, de los ciudadanos de Cuenca y de todo el país.
porque nosotros somos los dueños de nuestro país y nosotros construimos nuestro futuro. En el tema particular, quisiera esperar el resultado y el resultado va a ser respetado totalmente como debe de ser en un país democrático. Vayamos a la situación de Cuenca y un político de Cuenca que eventualmente pueda llegar a una posición tan alta. El último, si no me equivoco, fue Alejandro Serrano Aguilar, quien fue llamado dentro de la serie de sucesiones que se dieron en el país a ocupar la vicepresidencia de la República. Lo hizo con mucho acierto, un hombre muy respetable que todos lo conocemos y sabemos su historia. Cuenca, como tú sabes, Alfredo, ha tenido que salir adelante en gran parte por sus propios fueros. Esta distancia, no solamente física, sino de las esferas del gobierno, han hecho daño a Cuenca. La vialidad es algo que se lo puede constatar con enorme facilidad. Lo estarás haciendo en estos días, recorriendo los caminos de la SUAY. ¿Cuál es el concepto como vicepresidente de la República en cuanto a este desarrollo más equitativo, más armónico que debería tener el país y cómo entrarán allí Cuenca y la provincia de la SUAY? El centralismo es un mal que mata las provincias y mata el desarrollo. Muchas provincias que producen, como por ejemplo las provincias del oriente, de donde extraen el oro negro, no reciben absolutamente nada. Nosotros tenemos que ser como es un padre. El padre tiene que repartir de manera equitativa a todos los recursos y en proporcionalidad. Cuenca, el Azuay, Loja, Cañar y Azogues han sido provincias y ciudades olvidadas. Tú haces referencia a la vialidad. Hemos tenido ministros de obras públicas cuencanos, pero parece que la vialidad termina en Riobamba, porque de Riobamba hasta llegar a la Azuay es un peregrinaje en las vías. No tenemos conectividad aérea, porque simplemente irnos de Cuenca a Guayaquil no hay un sistema aéreo. Debemos propender a que el desarrollo de las provincias sea generado por sus habitantes con la ayuda del Estado. El Estado no puede volverse en un Estado concentrador de riquezas. Eso produce que Cuenca, el Azuay, se conviertan en polos de desarrollo olvidados, que gracias a su gente, Cuenca es una ciudad industrial, es una ciudad agrícola, es una ciudad de comercio, pero no debe quedarse solamente en sus fronteras, en las fronteras provinciales. Debe tener todo el apoyo del Estado, desde la función pública, desde la Mora, pensaré en el Carchi, pensaré en la provincia del Oro, pensaré en Sucumbíos, pensaré en el Ecuador, porque mi visión es de un Ecuador justo y solidario. El tiempo no nos da para mucho más, Alfredo, en esta última salida, sin perjuicio de que puedas tratar cualquier otro tema. Sí quisiera dejar sentada una pregunta con respecto al futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo de los Sí, con servicios de salud, de jubilación, que se encuentran realmente en peligro en la situación actual. Y creo que en la parte final también valdría la pena escuchar cuáles son tus impresiones sobre Cuenca. Seguramente eres un visitante asiduo permanente de Cuenca, pero contrastando con aquella época cuando fuiste estudiantes, fuimos compañeros, fuimos amigos, ¿cómo ha evolucionado tu ciudad? La primera parte, nosotros tenemos una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el primer paso va a ser que el tema de salud sea manejado desde la vicepresidencia de la República. No es justo, Gustavo, que haya metido mano de más de 5.000 millones de dólares, que son los recursos de los ciudadanos, para utilizarles como caja chica en el gobierno. Por lo tanto, tenemos que asegurar de alguna forma, ya se verá la manera de que los que nos estamos jubilando, los que se jubilaron y los que están por recibir los dineros celosamente guardados por ellos mismos con contribuciones al Estado de manera mensual sean considerados sagrados. Por lo tanto, debemos también pensar en mejorar el sistema de atención de salud para las personas que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es justo, no es adecuado que tú llames a un servicio, pidas una cita y te atiendan a los 3 meses. Seguramente ya vas a tener que ir a visitar en el cementerio. Por lo tanto, al colocarles, como te decía, en esta mesa, en un sistema nacional de salud, en donde esté también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un presupuesto en salud alrededor de 1.430 millones de dólares, o sea, es bastante dinero,
permitirá que todos tengan acceso a salud. Y vamos a utilizar dos cosas que quiero contarte de manera rápida. Vamos a implementar la historia clínica única a través de un chip que vamos a tener todos en la cédula. Es decir, si yo me voy a Tulcán, si me voy a Sucumbíos, van a poder saber mi historia clínica. Punto número 2. Y vamos a utilizar la tecnología, Gustavo. Vamos a utilizar la tecnología mediante lo que estamos haciendo en este momento para que tengamos acceso en todo el país. Vamos a sembrar de Internet para que todos los ecuatorianos tengan acceso al Internet, porque ahora existen analfabetos de Internet también, ¿no es cierto?, como era en nuestra época. Por lo tanto, el seguro social debe ser para su gente, para sus afiliados, y tenemos que atenderles con calidad y con corazón, porque acceden a una cita, se van a un hospital y nos maltratan. No es que nos tratan con cariño, nos maltratan, creen que nos están haciendo un favor, y vemos a pacientes de la tercera edad, de 79, 80 años, que los tratan como si fueran personas de cuarta, no de tercera edad, de cuarta edad. Sobre cómo veo a Cuenca, Cuenca le llevo en mi corazón, como tú muy bien lo dices aquí, nací, pasé mi infancia, estudié mi carrera de médico y siempre regreso porque, como tú sabes muy bien, tengo a mis nietos y tengo a mis hijos aquí, por lo tanto el corazón sigue palpitando en Cuenca cada vez que recorro sus calles. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar de manera privada con el alcalde y me contó la realidad que están pasando y el Estado central está debiendo los recursos. Por lo tanto, eso no creo que es una política adecuada porque no pueden desarrollar los productos y los procesos. Debemos pensar, y eso lo estamos analizando también, la descentralización es generar oportunidades y transferencia a los municipios, para que los municipios se encarguen de muchas cosas que lo hacen muy bien. Cuenca tiene, por ejemplo, a través del municipio de Cuenca, un gran hospital. Ese gran hospital municipal debe ser apuntalado y debe ser apoyado. Creo que este sistema de dejar de tener un Estado centralista, sino un Estado que proteja a todos por igual, nos va a llevar fundamentalmente al desarrollo. Te quiero agradecer mucho, Gustavo. Espero que no sea la última. Me encanta conversar contigo porque tú eres un periodista que sabe manejar las cosas de manera inteligente, que hace preguntas que nos llevan a replantearnos ciertos conceptos. Te veo muy bien a los años que nos vemos, a mí con menos pelo, a ti con un poco de arrugas en la cara, pero espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por haber permitido este diálogo. Han escuchado al doctor Alfredo Borrero, médico cirujano especialista en administración hospitalaria, quien busca la vicepresidencia de la República en la coalición Creo Partido Social Cristiano y con el señor Guillermo Lasso como candidato a la presidencia de la República. Nos vamos a una breve pausa. Muchas gracias, Gustavo.